Ya volvemos a Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen un lugar especial. Para iniciar el diálogo de esta tarde vamos a hablar de la atención de la sociedad civil durante el puente humanitario. ¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad ante este fenómeno? ¿Qué ha faltado? ¿Hemos estado realmente satisfaciendo las necesidades? Los comentarios al respecto con Ana Sáiz Valenzuela, directora general de Sin Fronteras IAP. Ella es socia y abogada en materia de género, no discriminación y derechos humanos en el Centro por un Recurso Afectivo AC. Destaca en su trayectoria por haber sido asesora en el Consejo General del IFE, ahora INE, en temas de discriminación, derechos humanos y voto de los mexicanos en el extranjero. Asimismo, trabajó en CONAPRED como directora general adjunta de Estudios de Legislación y Políticas Públicas. De igual forma, tuvo a su cargo la realización y divulgación de la encuesta nacional sobre discriminación, la ENADIS, en el 2010. Vamos con ella y con Geraldina González de la Vega. Muchísimas gracias, Julia. Pues tenemos aquí a Ana Sáiz. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te agradezco mucho porque además Sin Fronteras ha sido una organización clave en la organización de este puente humanitario y pues nos gustaría que nos conversaras, que nos platicaras cuál ha sido el papel de Sin Fronteras ahora en esta acción para atender, para apoyar al éxodo migrante. Yo creo que sobre todo fue una acción como simbólica en el sentido de que somos todas las organizaciones de la sociedad civil las que nos dedicamos a esto y las que tenemos que hacer un esfuerzo grande ante este reto y como se ha respondido. Como bien lo decías hace rato en el programa, es una obligación del Estado mexicano. Es una obligación de la Ciudad de México, incluso de los ahora ayuntamientos, brindar esta ayuda humanitaria. Entonces, lo que podamos complementar las organizaciones de la sociedad civil es lo que hemos tratado de hacer. Pero a mí me parece un acierto el que el gobierno de la ciudad haya asumido esta actitud proactiva de recepción ante este éxodo y en particular, pues las antes delegaciones, ahora alcaldías. Es muy importante. Y nosotros, la sociedad civil, podemos complementar. Yo creo que hay que tener claridad en ese sentido. Hay organizaciones que llevamos ya mucho tiempo, Sin Fronteras llevamos 22 años trabajando con personas en movilidad humana, tanto migrantes como sujetos de protección internacional, pero hay, por ejemplo, albergues que tienen muchos años de funcionar en la Ciudad de México y que se están desbordando y han trasladado todo su modelo de atención a atender a una población que representa un reto grandísimo. Sí, algo que me gusta destacar y que sobre todo me parece muy importante señalar es que las personas, independientemente de su estatus migratorio, si tienen una visa, si tienen un pasaporte, si ingresaron al país de manera regular o no, eso no importa, pues, en el sentido de que tienen derechos, siguen siendo titulares de derechos. Entonces, me gustaría que nos conversaras aquí para justamente transmitir esta información. ¿Qué derechos tienen las personas migrantes? Bueno, tienen derechos humanos que se les deben de respetar como cualquiera de nosotros tenemos y cualquier persona por estar en territorio mexicano. Entonces, primero que nada, tienen derecho a que se respete su vida, su integridad, su derecho a la intimidad, su derecho a la salud. Tienen el derecho a poder decidir con calma cuál es la mejor opción de vida que ellos necesitan. Evaluar si vienen huyendo de la violencia, de la persecución, evaluar si deciden pedir asilo o pedir protección, algún tipo de protección, algún modelo de protección al Estado mexicano, porque las leyes lo permiten, y tienen derecho también a buscar una visa humanitaria, porque probablemente tengan algún familiar en Estados Unidos o alguna situación que les haga pensar que Estados Unidos podría ser el mejor destino para ellos. También puede ser que quieran moverse dentro del país y para eso existen esquemas dentro de la ley que les permiten tener como una situación más tranquila, sin acoso de ningún tipo de autoridad, para que puedan acceder precisamente a buscar que se les garanticen sus derechos. Ya en el caso de que decidieran establecerse en alguna parte del país, tienen derecho a la educación, por ejemplo.
sus hijos o al trabajo, tienen derecho a una vivienda digna. Claro. Digamos que son los mismos derechos que tenemos nosotros, a una vida libre de violencia es muy importante. Por supuesto, A no siguen siendo discriminación. titulares de derechos, digamos, de manera total, de manera general, como tú, como yo, como cualquier persona, independientemente de si su pasaporte existe o no existe o de qué manera ingresaron al país. Y eso me parece que es muy importante destacarlo, pero también destacar entonces la contraparte, ¿no? Porque el hecho de que ellos tengan obligaciones implica que el Estado tiene derechos, e implica que el Estado tenga obligaciones para con ellos, ¿no? Y en este sentido mencionabas la salud, mencionabas el derecho a la educación, el derecho a acceder a un trabajo, en fin. Entonces me parece que esta parte es muy, muy relevante y destacar el tema de una vida libre sin violencia y yo destacaría además una vida sin discriminación, ¿no? Por supuesto. Que es lo que justamente nos preocupa en este bloque y en el anterior, también destacar que, bueno, pues las personas migrantes no pueden ser sujetas a tratos diferentes, a tratos arbitrarios basados en su condición de migrantes o de migrantes con una situación irregular, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que sobre todo hay que recalcar que la Ciudad de México es una ciudad santuario. Exacto. Tenemos que recordarlo y todos los chilangos y chilangas nos tenemos que sentir muy orgullosos de ello. Así es. Sí, pero sí, esto sí. a veces en la cuestión operativa es donde se traban muchas veces hacer efectivos los derechos. Está reconocido el derecho a la educación, pero a la hora de llegar a la escuela te van a pedir dónde está su documento, dónde está su CURP. Independientemente de eso, yo creo que hay que hacer las reglas de operación tanto de los programas sociales y la aplicación de las leyes de tal manera que no obstaculicemos el ejercicio de estos derechos. Claro. Oye, y dime una cosa, ¿ellos podrían aplicar al refugio? Decías lo de la visa humanitaria. ¿Qué opciones tienen y cuáles serían como las condiciones por las que podrían estas personas aplicar, o hacer una solicitud de refugio en la ciudad? Sí. Perdón, nada más para completar la pregunta rápido, ¿está relacionado con las condiciones en las que vivían en sus países? Qué bueno que lo dices, Geraldina, porque es algo que la gente es importante que tengan la mayor cantidad de información clara, para que puedan tomar una decisión, porque varía mucho dependiendo de la condición de la que tú estás huyendo y de los planes de vida que tú tengas. Entonces, por ejemplo, una persona que viene huyendo de una situación de violaciones generalizadas a derechos humanos en su país, o que haya tenido una amenaza directa a su vida, a la vida de un familiar, o que esté siendo amenazado, digamos, por el crimen organizado, que venga de una situación concreta de violencia intrafamiliar, la ley mexicana dice que puede solicitar asilo o algún tipo de protección complementaria por el tiempo que lo requiera. A la par, para poder estar, mientras se tramita y se evalúa si realmente se cumplen con esas condiciones, que vale la pena aclarar. La gente que sale huyendo, y tú también lo comentabas muy bien en el bloque, pues se va sin papeles, sale corriendo. Claro. Eso es literalmente lo que pasa. Y esto está cubierto tanto por los tratados internacionales como por las leyes vigentes. Se espera que una persona que huye de la violencia no traiga documentos. Entonces, no necesariamente se requiere que tengas una prueba en físico, sino que se hace una evaluación que se encarga la Comar de hacerla, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y a partir de esa evaluación determinan la necesidad de protección de esa persona. Y entonces se le puede conceder la calidad de refugiada o algún tipo de protección complementaria. Y por el otro lado, tienes que pedir para estar en el país una visa por razones humanitarias, incluso mientras se va evaluando tu caso. Y eso lo hace el Instituto Nacional de Migración, que por razones de que abarca mucho más parte del territorio nacional, es más fácil acceder al Instituto Nacional de Migración que a la Comar. Pero siempre que uno tiene acceso al Instituto Nacional de Migración, puede uno pedir un canal de comunicación con la Comar por alguna necesidad de este tipo de protecciones, por las razones que se acaban de enumerar. Y con esta visa humanitaria ellos podrían pedir servicios, por ejemplo, el acceso a la educación, a salud, inclusive conseguir trabajo, en fin, con esta visa humanitaria ellos o ellas ya podrían, digamos, empezar a hacer su vida aquí en la Ciudad de México. ¿Pueden moverse de la Ciudad de México a
No sé, estoy Esa es pensando a Morelos o a... Sí. no sé. Esa es una pregunta que sí resulta muy relevante. Actualmente en la Comar, si inicia un procedimiento en una entidad, se considera que al moverte de entidad abandonas el procedimiento. Entonces, digamos, sí se tendría que reiniciar de alguna manera. Siempre es mejor que la gente esté documentada, a no estar documentada. Entonces, con todo y que tengan como ese, digamos, trámite extra que les implicaría volverle a iniciar donde se muevan, sí es importante que se traten de documentar. No así con la visa humanitaria. Con la visa humanitaria sí te puedes mover por el territorio nacional. Entonces, digamos, si mi intención es llegar solo a Estados Unidos, no pedir la protección acá, lo que me convendría más es una visa humanitaria. Muy bien. Pues Ana, te agradezco muchísimo toda esta explicación. Me parece que nos ilustra de una manera muy clara la cuestión sobre los derechos, la cuestión sobre las obligaciones y la cuestión sobre cómo estas personas pueden rehacer su vida en este país si es que así lo desean. Te agradezco muchísimo y esperamos contar contigo en otra ocasión. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a pausa. Ahorita nos vemos.